Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Rodrigo Muñoz, gerente de entrenamiento para Stanley Latinoamérica. Bienvenidos a la sesión de hoy. Hoy el tema es sobre cómo vamos a escoger la mejor opción de sets y cómo sacarle el mejor provecho. Bienvenidos a toda nuestra audiencia que se conecta hoy desde cualquier lugar de Latinoamérica. Ustedes pueden dejar sus comentarios ahí en el chat. Sus preguntas, sus expectativas de futuras sesiones o de futuros temas que les gustaría que viéramos. El día de hoy, como les menciono, estamos enfocados en el tema de los sets mecánicos, cómo escoger un set mecánico. Vamos a responder todas esas preguntas. Pero bueno, empecemos por una de las cosas más importantes, y es que al seleccionar un set mecánico, no solamente vamos a tener en cuenta el tipo de herramientas que van a estar dentro del juego o del set, sino que adicionalmente tenemos que asegurarnos como usuarios de que todas esas herramientas estén certificadas y estandarizadas por normas internacionales. Esto, créanme que es muy, muy importante, porque esto hace que tengamos una buena herramienta, permita que tengamos una buena herramienta y que demos muy buen uso de ella. Antes de empezar el tema en específico de las herramientas, quiero mencionar 5 cosas importantes al tener en cuenta antes de comprar un set mecánico. Número 1, la tradición que debe tener la marca en el tema de las herramientas. Específicamente, nosotros como marca, Stanley tiene una tradición de más de 170 años en el mercado, más de 175 años ya. Y esto hace que tengamos una experiencia con la cual podemos ofrecer un producto muy confiable. Lo segundo es el que tengamos una oferta de soluciones completas, una gama de productos para todos los profesionales. En el caso específico de los sets, vamos a tener sets de más de 200 piezas, empezando desde 9 hasta más de 200 piezas. Tenemos 80 opciones diferentes en estos momentos, ofreciendo en Latinoamérica una vasta opción que va desde tener medidas métricas en pulgadas, en llaves, en combinaciones de llaves con ratchets, con dados, con cubos, con llaves Allen. Hay muchas combinaciones que nosotros podemos tener, pero vamos a hacerlo despacio en términos de ir cuáles son los criterios que nosotros vamos a tener como usuarios para efectos de escoger la mejor opción. La tercera cosa que quiero mencionar es el tema de la calidad. Es importante. Cada herramienta mecánica que se lanza al mercado por parte de Stanley ha pasado por una serie de test que le permiten a la marca normalizar o estandarizar sus productos que cumplan con normas reconocidas internacionales como ISO, como ASME, normas americanas, normas europeas, las normas americanas como ASME, las normas internacionales como ANSI, ISO, las normas europeas como DIN. Y esto permite que tengamos un producto muy confiable. ¿Confiable para qué? Para que desde el punto de vista no solo de resistencia, sino también de que sean las medidas apropiadas para que cuando las utilicemos en cualquier aplicación queden correctamente colocadas, queden con la tolerancia correcta, que no queden con ningún juego, que no se vayan a redondear fijaciones como tuercas, como cabezas de pernos, que son cosas que normalmente sucede cuando no escogemos una herramienta estandarizada, normalizada. Entonces, eso es muy importante. Siempre fíjense que los sets cumplan con las normas estrictas, las normas bajo las cuales se han testeado y se han probado los productos. ¿Qué es lo que se testea? Entre otras cosas, vamos a ver un detalle quizás más adelante. ¿Qué son las cosas que se prueban? Se prueban la dureza del material, se prueba la resistencia a la corrosión, a los solventes, o sea, los acabados también se prueban. Se hacen pruebas de torsión principalmente, obviamente. Hablando de sets mecánicos, son herramientas que van a estar expuestas a esfuerzos de torsión, lo cual debe cumplir con ciertas normas y reglas y deben cumplir con unos valores que están ya predefinidos de acuerdo a cada medida que estemos utilizando, ya sea de una llave o de un dado o de un ratchet.
¿Ok? La cuarta cosa importante es que nosotros como marca estamos siempre innovando. Vamos a tener, digamos, una amplia gama de productos que han cumplido con la innovación, con puntos importantes de innovación en el mercado que permiten que le ahorre mucho tiempo a los usuarios. Y esto, pues, es una ventaja importante desde el punto de vista de trabajo, puesto que yo como usuario lo que yo necesito desde el punto de vista de uso de herramientas es agilizar el trabajo. Si una innovación me permite agilizar el trabajo, bueno, en esto nuestra marca también trabaja a diario. Y lo más importante es que no importa dónde se fabrique Stanley, estamos cumpliendo con los estándares de calidad, sea fabricado en Asia, sea fabricado en Estados Unidos, sea fabricado en Europa, en Taiwán, en China, en Tailandia. De donde vengan nuestras marcas, de donde vengan nuestros productos con la marca Stanley, están cumpliendo con normas y no solamente cumpliendo, sino en muchos casos excediendo los valores de resistencia que exigen las normas. Y esto pues es una marca registrada y digamos que a nivel de experiencia en el mercado, nuestros usuarios y la gente que ha utilizado nuestra marca puede dar fe de ello también. No obstante, también hablamos un poco de la garantía. La garantía del producto Stanley es una herramienta que se garantiza de por vida, no siendo esto a menos que sea, o sea, si cualquier problema que haya, cualquier defecto de fabricación que tenga la herramienta, esto es una condición de garantía de por vida. Entonces, esto es importante saberlo. Obviamente el mal uso no es objeto de garantía, pero esto nos da la certeza de que cada producto que se fabrica en cualquiera de nuestras plantas, no importa de dónde venga la procedencia, siempre cumple con normas estrictas de estandarización internacional. Entonces no es el hecho de que venga, sea made in Estados Unidos, made in USA, made in France, made in UK, made in Asia, made in China, no importa, lo importante es que es made in by Stanley, está hecho por Stanley y esa es una garantía de que cumplimos normas de calidad. Bueno, ahora sí empezando con el tema de las llaves o más de los sets mecánicos, tengo aquí en mis manos uno de los sets, uno de los principales sets que vendemos, es este set, es de 201 piezas, en donde viene muy completo. Pero ¿cuál va a ser el criterio? No lo muestro demasiado porque la idea es que tengamos más el criterio de cómo seleccionar el mejor set o el set más adecuado en términos de nuestra necesidad. Lo principal, ¿qué es lo que estoy trabajando yo? ¿En milímetros o en pulgadas? Entonces, de allí va a ser uno de los principales criterios. Si voy a tomar algunos ejemplos, si yo soy el representante de una marca europea, muy seguramente voy a trabajar la mayoría de mi set mecánico en milímetros. Entonces, eso es lo primero que tengo que ver, que las medidas sean exactamente lo que yo necesito en mi trabajo. Si bien hay medidas equivalentes y a veces trabajamos con medidas equivalentes de pulgadas a milímetros, no es aconsejable que se usen las llaves o cualquier herramienta mecánica en un sistema contrario al de la fijación que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque esto puede originar, como no estamos utilizando una herramienta que haga el ajuste preciso o que tenga la tolerancia correcta o el espacio correcto con la fijación, puede ser que lo deformemos. Cuando se deforma una fijación, pues se nos origina otro problema y ya tenemos que hacer una operación reparativa sobre el mismo y pues no queremos eso. Entonces, es muy importante que desde el punto de vista de sistema de unidades, sepamos en qué sistema estamos necesitando un set. Puede ser que, por el contrario, yo como contratista o como profesional tenga aplicaciones en donde use las dos, tenga aplicaciones en milímetros y aplicaciones en pulgadas. También tenemos sets
que vienen con parte del set viene en pulgadas, parte del set viene en milímetros. Y esto ya va a tener unas combinaciones en el número de posibilidades que tengo yo a nivel de uso de un set. ¿Cuáles van a ser las primeras herramientas en las que yo voy a pensar a la hora de utilizar un set? Entonces, lo que el usuario o lo que yo como usuario pudiera estar pensando inicialmente es empezar a trabajar con una llave que me solucione el problema lo más rápido posible. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, de los sets tengo quizás dos posibilidades importantes. Utilizar llaves que son de una pieza o llaves que me dan la solución solamente, selecciono la herramienta, selecciono la medida de lo que necesito y en este caso pues me puede dar la solución. Aquí tengo un dispositivo, esta es una bomba hidráulica y con una bomba hidráulica, por ejemplo, yo voy a acceder a quizás a remover unos pernos. Entonces, la idea es que yo con una llave pueda remover lo más rápidamente posible el perno, ¿sí? La primera opción que yo voy a escoger entonces sería una llave combinada. Las llaves combinadas se constan de dos partes. Una parte cerrada o de caja, esto recibe muchos nombres en Latinoamérica, y una parte abierta, la parte abierta y la parte cerrada. La parte cerrada es la que yo utilizo cuando voy a hacer el afloje inicial de un perno. A veces no me alcanza la palanca que consigo con una llave, sino que quizás voy a necesitar de una mayor fuerza, o de una mayor palanca. ¿Por qué? Porque los pernos quizás están un poco asegurados más de lo que yo pudiera hacer con una llave. A veces la opción que estamos viendo es, o que se ve mucho, es utilizar un tubo, colocarle a la llave un tubo y hacer la palanca. Eso, olvídense, esa no puede ser una opción. ¿Por qué? Porque voy a quizás a arriesgar algo que no está diseñado para el trabajo y puede ser que en algún momento o se deforme la fijación, que es lo más importante quizás en este caso de la bomba, o quizás se pueda incluso hasta deformar la llave y la llave pueda tener algún accidente o generar algún accidente. Entonces, bajo ninguna circunstancia voy a unir dos llaves porque esa también es una práctica frecuente, el unir unas llaves de alguna manera haciendo una palanca. Eso no es aceptable tampoco, bajo ninguna circunstancia, porque puedo estar o dañando las llaves o quizás arriesgándome a sufrir algún accidente. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, hacer una fuerza de más, entonces ya cuento con otros medios. Por ejemplo, esta es una palanca de fuerza, una palanca deslizante, con el cual yo tengo dos opciones: utilizar un dado y hacer una palanca con las dos manos, o utilizar una palanca un poco mayor para hacer la aplicación de una fuerza con la ayuda, en este caso, de un dado. Como vimos que la llave combinada no era una opción, voy a intentarlo ahora con un dado. Entonces, al utilizar un dado, tengo la opción de hacer un poco mayor de palanca y ejercer un torque aún mayor, ¿sí? Y ya con esto puedo hacerlo mucho más cómodamente, sin ningún riesgo. Se hace, voy a colocar un poco más de esta manera para que se pueda ver la aplicación. La aplicación se ejerce hacia la persona para efectos de poder remover cualquiera de los pernos. Bueno, entonces, primera opción van a ser las llaves que son fijas. En este caso queríamos hacer el afloje inicial
Entonces, para eso es la parte circular, de hecho, la parte cerrada, perdón. En la parte cerrada de las llaves combinadas, de hecho, el testeo que se les hace bajo la norma, bajo una de las normas internacionales, el torque que se puede ejercer con esto es mucho mayor que con la parte abierta. Entonces, con la parte cerrada es cuando yo hago un afloje inicial y con la parte abierta, entonces ya puedo agilizar un poco más para hacer la aplicación de que yo esté, en este caso, desensamblando. Lo mismo, cuando voy a estar armando, entonces yo utilizo la parte abierta para acercarme al valor y cuando ya ofrece resistencia, entonces ya utilizo la parte cerrada para ejercer un mayor valor de torque de apriete. Entonces, ¿por qué es la primera opción? Adicionalmente, porque es la opción más rápida. No tengo que armar ninguna figura, no tengo que utilizar un ratchet, armarlo con una extensión o con un dado. Entonces, también en mecánica es muy usual utilizar tornillos de cabeza hexagonal, hembra o Allen, se conocen también como Allen. Y en este caso, pues obviamente los juegos de llaves Allen también vienen siendo una opción importante y rápida para especialmente en situaciones donde tengo que remover tornillos o pernos que tienen cabeza hexagonal, hembra o Allen. ¿Ok? Bueno, ¿cuál va a ser la segunda opción en la que yo voy a pensar? La otra opción que me la da o la dificultad que me dan muchas veces el utilizar una herramienta a otra es que quizás no me da el espacio para utilizar una llave. Entonces, voy a acercar un poquito aquí la cámara, porque a veces puede ser que tengo un obstáculo aquí cerca y quizás la mejor opción puede ser que yo pueda utilizar una figura utilizando un ratchet y una extensión. Entonces, en este caso, aquí vemos un ratchet de 3/8 en este caso, una extensión, el cubo dado, y ya esto me permite pasar por encima de obstáculos con mucho más libertad de movimiento. Si bien no es la opción en este caso porque tuve que armar un dispositivo que consta de un ratchet, de una extensión y de un dado, pero si son varias las aplicaciones que tengo que hacer, pudiera ser la más rápida en términos de que aquí tengo un obstáculo y quizás la llave se me dificulta por los obstáculos que tengo, utilizar la llave combinada mucho más rápidamente. Una vez que ya tengo el acceso con la figura que he armado para poder pasar por encima de obstáculos, aquí lo ven, puedo pasar por encima del eje sin ninguna obstrucción y puedo hacer la aplicación mucho más rápidamente. ¿Ok? Lo importante también es que los sets, vamos a mostrar aquí un poquito, les voy a mostrar los sets normalmente vienen con cada uno de sus, tiene un compartimiento en donde cada compartimiento está indicando la medida. Esto también es una figura importante de las herramientas. Si bien en muchos lugares donde se tienen protocolos de seguridad en donde se revisa la herramienta al entrar y al salir del sitio donde se está haciendo la aplicación, lo que se revisa es que todo lo que entró sale. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento algún elemento, puede ser un dado o una extensión o una llave,
se me haya quedado en el lugar donde hice la instalación, si es un motor o en una parte interna del motor y se me quedó alguno de los elementos, pues el hecho de tener un kit como este, en donde cada herramienta tiene su puesto y su medida, me dice a mí si algo se me quedó o algo o voy completo de salida. Esa es la diferencia muchas veces de utilizar una caja de un set versus un maletín de herramientas. En el maletín de herramientas yo entro al sitio de reparación, pero no sé con lo que salí, no sé si con lo que entré es la misma cantidad con lo que salí. Y eso en muchos casos, en muchos lugares, en muchas empresas, cuando se están haciendo contratos de overhauling de alguna máquina, es parte del proceso o es parte del protocolo de seguridad que se debe hacer al registrar lo que se entra y lo que se sale. ¿Ok? Bueno, una vez que nosotros tenemos la opción de utilizar los ratchets, entonces ya voy a encontrar diferentes figuras o opciones. A veces no tengo la posibilidad de utilizar todas las opciones. Me refiero a que a veces tengo la posibilidad de utilizar, así mejor para hablarles tengo la posibilidad de utilizar dispositivos aumentadores. ¿Por qué? Porque puede ser que no tenga un ratchet, tengo un ratchet pequeño y tengo dados que son de una medida mayor que la del ratchet. Entonces eso lo puedo solucionar utilizando un aumentador o un reductor, cualquiera de las dos posibilidades. Pero tengo que tener un cuidado muy especial. Cuando utilizo elementos como este, puede ser que yo tenga una figura como las que les voy a mostrar a continuación. Este es un reductor de 3/8 a 1/4. Estos reductores, aquí tengo un ratchet de 3/8 y estoy reduciéndolo a 1/4. Esto implica que yo voy a utilizar un dado de 1/4. Entonces, la figura queda más o menos así. Entonces, al manipular un perno o una tuerca con el dado correcto, pero estoy haciéndolo con un elemento que me va a dar un mucho mayor torque. Ahí es donde yo debo tener el cuidado. ¿Por qué? Porque puedo dañar la fijación, puedo dañar el perno o lo más importante, el sitio donde se está fijando ese perno. Entonces, al hacer mucho mayor fuerza. Entonces, cuando nosotros como marca y cualquiera de las marcas en el mercado nos proveen de una solución importante como esa, pero estos elementos que son de reducción, realmente tengo que tener mucha conciencia como usuario al utilizarlos porque puedo generar un daño, ya sea al aumentar, al reducir, como en este caso, aquí puedo dañar o el dado, o el perno, o el trabajo. Si es al revés, si estoy utilizando un elemento de la otra manera, un aumentador, voy a hacer todo lo contrario. Voy a tener la posibilidad de utilizar un ratchet de muy pequeñas condiciones, o de muy pequeñas dimensiones, perdón, y a lo mejor voy a estropear la herramienta. Allí el daño no va a ser específicamente sobre el trabajo, más sí sobre la herramienta. Entonces debo tener siempre, en todo caso, que yo esté utilizando una herramienta para aumentar la capacidad. Entonces aquí vemos, este es un accesorio para aumentar la capacidad. Aquí tengo un ratchet de 1/4 y este es un elemento para aumentar la capacidad. Puedo tener una figura como la que voy a mostrar a continuación. Entonces, disculpen la demora aquí puedo tener algo como esto. ¿No ven? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí voy de pronto a ejercer una fuerza mucho mayor y puede resultar en alguna avería sobre cualquiera de las partes. Lo importante es tener en cuenta que la herramienta, el ratchet como herramienta también va a ser un dispositivo el cual yo voy a utilizar para agilizar la operación. No lo voy a utilizar ni para ajustar, ni para apretar, ni para un afloje inicial. Los ratchets se utilizan es para agilizar el proceso de
desensamble después el alejar la fijación para poderla remover, o acercar la fijación cuando estoy en el momento de la fijación nuevamente. Ya el apriete final, dependiendo del dispositivo, y si necesito controlar torque, voy a utilizar o la parte cerrada de una llave combinada, si no necesito controlar demasiado el torque, o un torquímetro si por el contrario es necesario controlar el torque. ¿Ok? Bueno. Entonces, primera opción, las llaves combinadas o las llaves Allen para efectos de figuras mecánicas. La segunda opción, entonces, puede ser las llaves, los ratchets, los ratchets con la figura que yo necesite armar, ya sea directamente el ratchet con un cubo o con un dado, o el ratchet con una extensión y un dado. Hay otro elemento que también se utiliza mucho dependiendo de las posibilidades de obstrucción que yo tenga, y son las juntas universales. Las juntas universales me proveen de la posibilidad de manipular una fijación en la que yo necesito tener algo como esto. Ya les estoy mostrando acá. Ok, algo como esto. Entonces, digamos que tengo un obstáculo por acá y yo necesito hacer una operación como esta. ¿Sí? Ya directamente sobre el... Vamos a hacerlo aquí directamente sobre la aplicación que tengo acá. Acá directamente. No sé si yo tuviera un obstáculo con el cual necesito pasar por encima de alguna... Entonces ya me da la posibilidad de hacerlo desde cualquier parte de acceso. Lo que me da una junta universal entonces es posibilidad de acceso. Ciertamente cuando hay dificultades en las aplicaciones, especialmente cuando hay sitios confinados o el problema a resolver es acceso, es cuando yo pienso en elementos como extensiones. Pueden ser cortas, pueden ser medianas, pueden ser largas. Las hay desde 3 pulgadas hasta 12 pulgadas en los cuadrantes más grandes, pero también la ayuda de una junta universal. Entonces, la junta universal me puede proveer de esa flexibilidad que yo necesito a veces cuando tengo alguna obstrucción o cuando tengo algún problema de acceso. ¿Ok? Bueno, la otra opción importante a considerar es el qué tipo de cubos o dados utilizar. Entonces, aquí tengo un dado que es de 12 puntas y aquí tengo un dado que es de 6 puntas. ¿Cuál es el criterio para uno y otro? En realidad, cuando hablamos de la resistencia del material como tal o de los cubos como tal, de los dados, es exactamente el mismo. Lo que sucede es que los de 12 puntas se van a poder utilizar mucho más confiablemente cuando son tuercas o cabezas de pernos que no han sido deformados aún. Entonces, el hecho de que yo utilice 12 puntas me da una ventaja muy interesante, y es el hecho de más rapidez, porque no voy a tener que empezar a jugar a hacer coincidir las puntas del dado con las del perno, sino que es tan poquito el juego y el paso que debo hacer que es muy rápido. Lo segundo es, si la fijación está un poquito redondeada, no hay problema. En nuestra marca, vamos a tener, voy a acercar aquí este diseño, como lo ven, ese diseño en los dados, que tiene como un círculo en las puntas, es una característica importante de los dados de Stanley que se llama Maxi Drive. El Maxi Drive le permite a las fijaciones hacer la fuerza directamente sobre los lados del perno
y no sobre las puntas del perno, de manera pues que esto permite que no se vaya a deformar ni la cabeza del perno ni la tuerca. Pero no solamente está en los de 6 puntas, también está en los de 12 puntas. Es una característica que también está en los dados de 12 puntas. Si ustedes se fijan en las puntas, exactamente no terminan, son redondeadas también. De tal manera que no agarra las puntas de la fijación o de la cabeza del perno, sino que lo hace a los lados, haciendo que sea muy confiable el ajustar o hacer la operación que sea con los dados. Importante a tener en cuenta, si la fijación, si la cabeza del perno o las tuercas están demasiado desgastadas, ahí sí es recomendable utilizar 6 puntas. Entonces, cuando son cosas nuevas, cuando son cosas de primeros mantenimientos y se pueden agilizar mucho más rápidamente, esto se puede lograr y hay mucho mejor acceso en la aplicación, se puede hacer con los dados de 12 puntas. Cuando ya es por ejemplo, es un automotor que ya tiene muchos años y quizás el dueño quiere mantener los mismos pernos originales que tenía el vehículo, pues es mejor utilizar los de 6 puntas. Nos vamos a tardar un poquito más en la colocación, en tener el arco de movimiento un poco más libre, pero es la mejor opción para efectos de cuidar la fijación. ¿Ok? Bueno, también otra característica importante a tener en cuenta es que vamos a tener otro criterio importante a considerar. Ya vemos 3. Utilizar las llaves combinadas o las llaves Allen, lo primero, ese es el primer criterio de selección. El segundo criterio es armar el conjunto que yo necesite armar con dados, ya sea utilizando una barra de fuerza o una barra deslizante o un volvedor o un ratchet, utilizando una extensión o una junta universal conjuntamente con los dados. La tercera es utilizar el dado correcto para la fijación adecuada, para la fijación correcta. Y ahí con esos criterios yo ya puedo establecer una idea muy clara de qué es lo que necesito conjuntamente, trabajando en el sistema en el que necesito trabajar, si es métrico o imperial o en pulgadas. Entonces, esas son como las 4 cosas importantes. Ya van 4 con el sistema de unidades, son 4 cosas a tener en cuenta. ¿Okay? Adicionalmente, el sistema MaxiDrive es un sistema que también lo vamos a encontrar en las llaves combinadas. Entonces, aquí se los muestro bien cerquita, a ver si se puede ver. Las puntas de la parte cerrada de la llave son redondeadas también para efectos de que no vaya a hacer el esfuerzo, el material no vaya a hacer el esfuerzo directamente sobre las esquinas de la fijación de la tuerca o de la cabeza del perno, sino a los lados. Esto garantiza de que no se vaya a deformar y eso es una de las cosas importantes que han tratado de copiar en muchas marcas y la verdad es que somos prácticamente los pioneros en esta característica y pues funciona muy bien. Bueno, una importante y para finalizar es, bueno, hay otras opciones que también se pueden utilizar y también están presentes en algunos sets y son llaves que tienen ratchet. Entonces, estas llaves que tienen ratchet son muy interesantes porque es tener prácticamente la característica de un ratchet ya en una llave. No tengo que armar ninguna figura, no tengo que armar ni barras de extensión. Obviamente, tengo que contar con que la aplicación me permita hacer la libertad de movimiento que necesito para su manipulación. ¿Ok? Entonces, también es una opción que se considera en los sets dependiendo de cuál es mi necesidad específica como usuario. Si yo necesito hacer el mantenimiento muy rápidamente, lo que yo necesito buscar es qué herramienta me da la solución mucho más rápidamente. No lo olvidemos, sistema métrico, sistema imperial. Luego, utilizar llaves combinadas o llaves Allen, llaves que me den la solución
en un solo paso, de donde no necesite armar ninguna figura. Luego, si hay problemas de acceso o trabajo en sitios confinados, entonces paso a pensar en qué figuras necesito armar con cubos, o utilizar un ratchet, o utilizar una barra de fuerza, incluso, y también es el principal elemento a utilizar cuando necesito controlar torque. Entonces, cuando se necesita controlar torque, pues voy a utilizar un torquímetro con los dados dependiendo de cuál sea el cuadrante. No hemos hablado de los cuadrantes, y ese va a ser otro criterio interesante. Normalmente, en el mercado vamos a conseguir herramientas. En los sets de Stanley conseguimos herramientas de un cuarto, con mando o cuadrante de un cuarto, mando o cuadrante de 3/8, mando o cuadrante de media, mando o cuadrante de 3/4. Esos son los que podemos conseguir en Stanley. Ahí también existen los de 1 pulgada. En Stanley solo los vamos a manejar hasta 3/4, que son los que se manejan normalmente para herramientas manuales. Algo importante a tener en cuenta es que con los mandos están asociados muchas veces a los tipos de industria. ¿A qué me refiero? Voy a buscar un set. Si yo tengo un taller de reparación de motocicletas o motores pequeños o motores de explosión pequeños, muy seguramente voy a estar pensando en que son máquinas o son dispositivos que están empaquetados en lugares muy pequeños. Los espacios para tener la libertad de movimiento que necesito para operar las herramientas es muy reducido. Entonces es donde voy a pensar en utilizar juegos que sean de 1/4, de 3/8. Entonces estos son los más pequeños, son los que me dan la posibilidad de armar figuras o dados que son cortos muchas veces, donde los accesos a veces son complicados por no tener una herramienta pequeña. Entonces aquí es donde yo voy a pensar primero en los tamaños de los mandos a utilizar. Entonces, los de 1/4 y 3/8 son para cosas pequeñas, como los motores de máquinas de jardinería, por ejemplo, de herramientas de jardinería, como los tractores, las podadoras eléctricas, las podadoras a gasolina. Todo ese tipo de motores o dispositivos pequeños, normalmente lo que yo uso es herramienta muy pequeña, y también las fijaciones van a ser muy pequeñas, y es donde yo tengo que tener cuidado en adquirir un kit que sea en esas dimensiones, porque es lo que me permite manipular muy fácilmente. Quizás si yo tengo un dado, o si tengo una opción de dados en media pulgada, van a ser muy grandes. A veces he recibido comentarios de personas que trabajan las herramientas, y me dice, bueno, pero es que es casi obvio que si yo voy a reparar un camión, no lo voy a hacer ni con 1/4 ni con 3/8, utilizando herramientas que usen mandos de 1/4 y de 3/8. Sí, obviamente voy a utilizar los más grandes, pero sucede que algunas medidas se comparten, digamos, la capacidad de medida se comparten en todos los mandos. ¿A qué me refiero con eso? Que con los sets de 1/4, los sets de 1/4 vienen con medidas de dados que van desde los 3 milímetros hasta los 15 milímetros aproximadamente. Si me subo a un nivel, o sea, me paso a un mando de 3/8, voy a encontrar dados que arrancan desde los 5 o 6 milímetros también, y comparten un rango importante del mismo tamaño de medidas, y son dos mandos diferentes. ¿Qué es lo que me da uno y otro? La posibilidad de tener un poco más de torque, de tener un poco más de libertad de acción, pero esto ya va a depender de cada caso específico, y nada más, sencillamente como usuario hay que tenerlo en cuenta. Si voy a saltar de 3/8 a mando de media, también sucede lo mismo. Hay un rango de medidas que coinciden en el tamaño, y pues definitivamente puede ser que siendo la misma medida, el mismo tamaño de dado, pero ya los mandos me permiten ejercer un poco más de torque.
hay una opción, por ejemplo, en donde puedo utilizar una medida grande de dado, pero con el ratchet más pequeño. Con el ratchet más pequeño tengo un poco más de libertad de acción cuando hay obstáculos. Eso es lo que me da un ratchet pequeño para efectos de acercamiento. Y ya cuando necesite hacer la operación de ajuste final, ahí sí necesito controlar torque, entonces sí ya utilizo el torquímetro con el dado respectivo. ¿Ok? Lo mismo pasa cuando paso de medidas de media a 3/4. Lo mismo, hay un rango de medidas que están combinadas ahí, en donde son las mismas medidas, un rango de medidas que se comparten en los dos tipos de mandos. Y en este caso es donde yo voy a tener que tener el cuidado de elegir la mejor opción. Si es un camión, pues me voy directo al 3/4 porque muy seguramente voy a tener el espacio, el radio de acción y la fuerza que necesito ejercer es un poco mayor. Por el contrario, si es un vehículo compacto, sigo trabajando en media, pero ya sigo trabajando con la misma medida de dado, pero me bajo a un mando mucho más amigable en términos de espacio para trabajar, que tenga muchas más posibilidades de acceso y pueda hacer la aplicación un poco más fácil. ¿Okay? Bueno, para finalizar, hay un tema importante a tener en cuenta también, y es la posibilidad una de las razones por las cuales hay una inclinación de la parte abierta de una llave de 15 grados, es para que cuando yo tenga problemas de acceso, yo pueda hacer la rotación que necesito, y la siguiente acción es dándole la vuelta a la llave y poderse tener ese radio de acción. Entonces, si hay un obstáculo acá en medio, yo tengo una posibilidad de que ese ángulo de 15 grados me permite un doble de acción, que al yo darle la vuelta a la llave, me da la posibilidad de poder tener el acceso. Esto prácticamente es un estándar que se cumple, pero le permite al usuario tener acceso a muchas aplicaciones. La otra es este ángulo de inclinación en la parte cerrada. Esa parte cerrada también me da la posibilidad, aquí creo que se ve muy bien, de poder pasar por encima de obstáculos alternos. Todo eso, esas medidas y el hecho de utilizar también esos 15 grados de inclinación en la parte cerrada son partes de las normas. Son partes de las normas que no solamente son consideradas para efectos de las herramientas, sino del que está fabricando el dispositivo. Renault, Fiat, cualquier marca de vehículo tiene que cumplir también normas para que cuando se usen herramientas normalizadas, las herramientas sirvan en los vehículos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a hacer un breve resumen para terminar de cuáles son las cosas importantes a tener en cuenta para la elección de un set mecánico. Entonces, la primera, sistema en el que vamos a trabajar, sistema métrico, sistema imperial en pulgadas. Número 2, las llaves más rápidas para utilizar, ya sean llaves Allen o llaves combinadas. Número 3, si necesito utilizar dados o si necesito utilizar, cuando necesito utilizar dados, armar la figura que necesito armar, entonces ya pienso en los dados como opción, utilizando ya los accesorios que necesite dependiendo del problema específico al que me enfrente. Voy a utilizar voy a utilizar extensiones, voy a utilizar juntas universales, voy a utilizar ratchets, o voy a utilizar palancas de fuerza, o voy a utilizar un torquímetro para efectos de hacer el apriete final. Número 5, considerar el acabado, más bien, considerar qué tan desgastados están los pernos o fijaciones que yo voy a manipular. Si están muy desgastadas, la mejor opción va a ser los dados de 6 puntas. Si son una cuestión de mantenimiento sobre una máquina relativamente nueva en donde veo que las fijaciones no están muy desgastadas, entonces puedo utilizar la opción más rápida, que es la de 12 puntas, sin ningún miedo de nada. Y con esto pienso que tenemos un muy buen criterio. Y el último criterio es el utilizar el mando correcto para la aplicación. Los mandos están de acuerdo, los mandos fueron diseñados para
situaciones de acceso. O sea, de acuerdo al tamaño del mando va a ser el tamaño o el espacio a donde voy a manipular la herramienta. Si es un cuarto, va a ser pequeño. Si es un de 3/8, relativamente pequeño, un poquito más grande. Si es de media, pues ya es donde necesito un espacio para manipular mucho más grande. Y si es de 3/4, pues ya es donde tengo una plena libertad de acción y voy a ejecutar la aplicación. Normalmente los cuadrantes grandes son los más utilizados para aplicaciones de desarmar cosas, de desensamblar cosas. Entonces, esos son los criterios importantes. Pienso que con ellos pueden ustedes ya tomar una decisión sobre el kit a seleccionar. Recuerden, tenemos cerca de 80 diferentes kits en el mercado, y desde 9 piezas hasta más de 200 piezas. Entonces ya eso ya va a depender si necesito con cualquiera de estos criterios trabajar, y así va a ser muy fácil seleccionar la herramienta mecánica adecuada. Muchas gracias por el día de hoy. Recuerden dejar todos sus comentarios, sus preguntas, y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.